En este trabajo vamos a tratar sobre la implementación funcional de algoritmos para la validación de curvas elípticas y la suma algebraica de puntos. Los autores son el maestro en ciencias Fidel González Gutiérrez y Guadalupe Hernández Salmerón. Actualmente, las curvas elípticas son utilizadas para la generación de llaves públicas y privadas en sistemas criptográficos. Estas garantizan la confiabilidad y seguridad en las transacciones, por lo que es importante garantizar el proceso de encriptación y desencriptación. Sus propiedades algebraicas son aplicadas en diversos algoritmos y estándares de firmas digitales, como ESDSA para las firmas digitales de la Bitcoin. A continuación, vamos a seguir con los siguientes puntos, que son grupos, el problema del logaritmo discreto y curvas elípticas. Los grupos son estructuras algebraicas que tienen propiedades que son compartidas por sistemas matemáticos y tienen aplicaciones en la criptografía, teoría de códigos y métodos de conteo. Sea G un conjunto no vacío y una operación binaria sobre G, es llamado un grupo si las siguientes condiciones se satisfacen. Las propiedades son cerradura de G bajo operación binaria, propiedad asociativa, elemento de identidad, elemento inverso. Además, si para todo A y B pertenece a G, A operación binaria B es igual a B operación binaria A, entonces G es llamado un grupo abeliano o conmutativo. El problema del logaritmo discreto establece que se tiene un número primo P y dos enteros diferentes de 0, alfa y beta, módulos P, estableciendo la siguiente relación modular. Beta es congruente con alfa a la x módulo P. El problema de encontrar x es llamado el problema del logaritmo discreto. Se puede asumir que x es mayor o igual a 0 y menor a n. Si n es el entero positivo más pequeño, tal que alfa a la n es congruente con 1 módulo p, entonces x es igual al logaritmo base alfa de beta, lo cual define el logaritmo discreto de beta con respecto a alfa. Una curva elíptica E sobre un campo F está definida como el conjunto de puntos x, y que satisfacen la ecuación y al cuadrado es igual a x cúbica más ax al cuadrado más b, junto con un punto especial denominado punto al infinito denotado por O. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Weierstrass. Tanto A, B y X son elementos del campo F. Para comprender, se considera la ecuación E sobre el campo de los reales. Para validar que la curva elíptica sea una curva racional, se debe verificar que sus coeficientes cumplan con el siguiente determinante: 4 por a al cubo más 27 por b al cuadrado que sea diferente de 0. Para las curvas elípticas se define una aritmética especial para la suma de puntos P y Q sobre la curva elíptica. Los puntos se unen a través de una recta. Esta se prolonga hasta el punto S, donde se vuelve a cortar, y se traza una recta vertical hasta el punto R, donde vuelve a cortar la curva elíptica. Este punto se define como el que corresponde a la suma de P y Q, encontrando un punto racional dentro de la curva. Si se suma P y Q, que están alineados verticalmente, la recta no cortará la curva elíptica en otro punto, lo que determina que se encuentra en un punto neutro de la suma, y este tercer punto se define como el punto al infinito. Para la suma P más P, tomamos un punto racional dentro de la curva, trazando una recta tangente, donde cortará la curva en el punto S. Después, tomaremos una recta vertical, donde cortará la curva en un punto 2P. Para la suma de k veces P, tomaremos en cuenta el punto P y el punto 2P,
trazando una recta entre esos dos puntos, cortará la curva en el punto S. Trazando una recta vertical en el punto S, encontraremos el punto 3P. Ahora bien, teniendo los puntos P, 2P y 3P, trazaremos una recta entre el punto P y 3P para poder encontrar el punto siguiente, que sería 4P. En esta sección se presentan los algoritmos que se diseñaron utilizando el lenguaje de programación funcional de alto nivel matemática versión 13. El algoritmo 1 recibe como parámetros los coeficientes a y b para calcular el determinante 4a al cubo más 27b cuadrado. Como salida, el algoritmo indicará si la curva es racional o no, así como la gráfica correspondiente. El algoritmo 2 recibirá como parámetros a, b, p y q, donde a y b son los coeficientes correspondientes a una curva elíptica racional, mientras que p y q representan los puntos sobre la curva a través de sus coordenadas x y y. Se calcula la pendiente de la recta que une los puntos P y Q ubicado en la línea 1. Posteriormente se calcula la coordenada x3, y3 del punto R que corresponde a la suma de los puntos P y Q ubicados en la línea 2. El algoritmo 2 como salida proporciona el punto R y el gráfico con la suma. El algoritmo 3 recibirá como parámetros a, b, k y p, donde k representa la cantidad de veces que se sumará al punto P. La coordenada del punto P se asigna a x, c y s en la línea 1. Se calcula la pendiente de la recta tangente sobre la coordenada x, c y s y el coeficiente a en la línea 2. Posteriormente se realiza el cálculo de kp, donde la condición k es igual a 2 debe cumplirse para obtener las coordenadas del tercer punto x3, y3, asignándolas a las coordenadas x, c y s en las líneas 3 a 4. Para la suma de kp, donde k es mayor que 2, se inicializa la variable i en 3 en la línea 5, mientras que i sea menor o igual que k, se utilizan los puntos x1, y1 y xc y s para calcular la pendiente de la línea que une los puntos y posteriormente las coordenadas x3, y3, asignándolas a las coordenadas xc y s en las líneas 6 a 10. El algoritmo 3 como salida arrojará la coordenada al sumar k veces el punto P y el gráfico de la suma de k veces P sobre la curva elíptica. Con base en esto se plantea abordar en trabajos futuros diferentes algoritmos que utilizan las curvas elípticas. Estos algoritmos se basan en sus propiedades algebraicas, las cuales tienen un impacto importante en el diseño y desarrollo de sistemas criptográficos para el envío y recepción de mensajes, así como la generación de llaves públicas y privadas.